Hola, ¿qué tal? Saluditos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Libo. En esta ocasión voy a tejer un vestidito para niña. Voy a estar utilizando hilas Adalia 100% algodón. El número del gancho que voy a estar utilizando es el 1.90. Y bien, espero que el video les guste, les sirva y les sea de utilidad y puedan tejer el vestidito. Voy a dar inicio. Comienzo tejiendo una cadenita, un nudo para asegurar el tejido, y bien, voy a tejer un total de 28 ojitos y los voy a tejer de esta forma. Comienzo tejiendo 4 cadenitas, tengo las 4 cadenitas. En esta primera cadena de inicio voy a tejer un punto alto, así. Sigo ahora con 3 cadenitas y aquí en este punto voy a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenitas. De nuevo vuelvo a tejer aquí en este punto un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas. Vuelvo a tejer un punto alto, bien, ya mostré cómo se tejen estos ojitos. Voy a avanzar hasta tener el total de 28 y regreso. Terminé de tejer los 28 ojitos, los voy a contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Aquí ya tengo listo estos marcadores para separar las partes que van a ser de la espalda, las manguitas y la parte de enfrente. Cuento 2, 4. 4 son para la mitad de la espalda. 2, 4 y 6 para una manguita. Para la parte de enfrente van a ser 8. 2, 4, 6, 8. Dos, 4, 6 para la segunda manguita. 2, 4 nos van a quedar para la parte de la espalda, es el completo de la otra mitad. Voy a comenzar tejiendo la primera vuelta. Comienzo con 3 cadenitas, paso al ojito y voy a tejer 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3. Aquí en medio de estos dos ojitos se va a tejer un punto alto. Paso al ojito y vuelvo a tejer 3. Vuelvo a tejer un punto alto en medio de los dos ojitos. Paso al ojito y vuelvo a tejer 3. Vuelvo a tejer un punto alto en medio de los dos ojitos.
Paso al ojito y vuelvo a tejer 3. Llegué al marcador y es aquí donde se van a tejer los aumentos para formar las manguitas, la parte de enfrente y la parte de la espalda. Los mismos aumentos se van a tejer en cada punto donde está cada marcador. Aquí paso al marcador y voy a tejer un punto alto, 3 cadenas. Y aquí mismo, en este mismo punto, voy a tejer un punto alto. Muestro cómo quedó. Paso al siguiente ojito y voy a tejer 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3. En medio de los dos ojitos vuelvo a tejer un punto alto. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer un punto alto. Tengo 1, 2, 3. Y bien, voy a avanzar a tejer hasta llegar aquí donde está este marcador. Voy a tejer exactamente igual como ya mostré en esta parte de la espalda y en estos dos ojitos. Avanzo y regreso. Aquí llegué de nuevo al marcador. Voy a hacer exactamente lo mismo que ya hice de este lado. Voy a tejer un punto alto aquí en el mismo punto donde está el marcador. 3 cadenas. Vuelvo a tejer un punto alto en el mismo punto. Y listo. Muestro cómo va quedando. Paso al ojito y voy a tejer 3 puntos altos. Uno, 2, 3. En medio de los dos ojitos voy a tejer un punto alto. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 3. 1, 2, 3. Voy a avanzar a tejer toda esta parte hasta llegar de nuevo aquí donde está este marcador. Estoy de regreso, llegué a este marcador y voy a tejer el aumento. Se teje, vuelvo a repetir, aquí mismo en el punto donde está este marcador. Estoy tejiendo un punto alto, 3 cadenitas y aquí mismo se vuelve a tejer un punto alto. Y listo, muestro cómo va quedando. Paso al ojito y voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. En medio de los dos ojitos voy a tejer un punto alto. Paso al siguiente ojito, voy a tejer 3. Voy a avanzar hasta llegar de nuevo aquí donde está este marcador. Aquí llegué de nuevo al marcador, voy a tejer el aumento. Un punto alto. 3 cadenitas.
Se vuelve a tejer un punto alto en el mismo punto. Paso al siguiente ojito, voy a tejer 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3. En medio de los dos ojitos voy a tejer un punto alto. Paso al siguiente ojito, voy a tejer 3. Tengo 2, 3. En medio de los dos ojitos vuelvo a tejer un punto alto. Siguiente ojito, 3. Uno, 2, 3. Y por último, para finalizar la vuelta, voy a tejer el último punto alto aquí. Y listo. Muestro ahora cómo quedó la vuelta completa. Sigo ahora con la segunda vuelta. Comienzo tejiendo 3 cadenitas, volteo mi tejido y se va a tejer punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer hasta llegar aquí donde voy a tejer el aumento. Llegué a donde voy a tejer los aumentos. Voy a pasar a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. 1 y 2. Y bien, ya mostré cómo tejer el aumento. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar hasta llegar aquí, donde voy a tejer de nuevo el aumento. Llegué de nuevo donde voy a tejer el aumento. Paso a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. 1, 2. Sigo con 3 cadenas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. Tengo 1 y 2. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar hasta llegar de nuevo aquí donde voy a tejer el aumento. Llegué donde voy a tejer el aumento, paso a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. 1, 2. Sigo con 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. Muestro. Sigo tejiendo ahora punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar de nuevo hasta llegar aquí donde voy a tejer el último aumento.
Llegué a esta parte donde se va a tejer el aumento. Voy a tejer en esta cadenita 2 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto para finalizar la vuelta completa. Terminé de tejer la vuelta completa. Voy a mostrar cómo quedó. Sigo ahora con la tercera vuelta. Comienzo tejiendo 3 cadenitas, volteo mi tejido y voy a tejer punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar hasta llegar aquí, donde voy a tejer el aumento. Llegué a esta parte donde se va a tejer el aumento. Voy a pasar a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar hasta llegar aquí donde vuelvo a tejer el aumento. Bien, aquí llegué de nuevo a esta parte donde se teje el aumento. Paso a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. Sigo tejiendo ahora punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar hasta llegar de nuevo aquí donde voy a volver a tejer el aumento. Llegué a la parte donde tejo el aumento, voy a pasar a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. Sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto.
Voy a avanzar a tejer hasta llegar aquí, donde voy a volver a tejer el aumento. Bien, aquí llegué de nuevo a esta parte donde se teje el aumento. Paso a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1, 2, sigo con 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos en la misma cadenita. Voy a tejer punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar esta vuelta. Voy a avanzar a terminar la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa. Aquí estoy mostrando cómo quedó. Y bien, así como ya tejí estas 3 primeras vueltas, voy a avanzar a tejer hasta tener el largo que necesito para sacar las manguitas. Se tejen los aumentos los mismos, 2 puntos altos, 3 cadenitas, 2 puntos altos. Se repite en cada vuelta y se tejen en cada esquina como ya mostré. Los puntos se van a tejer igual, punto alto sobre cada punto alto. Y bien, voy a mostrar aquí, esta es la parte de la espalda, las manguitas y la parte de enfrente. Y bien, avanzo y regreso para seguir con el siguiente paso. Terminé de tejer las vueltas completas, las necesarias para las manguitas. Voy a contar cuántas vueltas son en total, comenzando desde la primera vuelta de puntos altos. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Y bien, ahora el siguiente paso es unir las manguitas. Voy a comenzar a tejer aquí 3 cadenitas. Volteo mi tejido. Voy a tejer de regreso punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer hasta llegar aquí, donde voy a unir la primera manguita. Le terminé de tejer toda esta parte de puntos altos, llegué a la sisa. Voy a pasar a la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, hago una lazada y aquí mismo en este punto voy a tejer un punto alto. Y aquí voy a tomar esta parte de la manguita, la sisa, y voy a tejer en la cadenita 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Estos 2 puntos altos son los mismos que le tejí de este lado. Y aquí sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Antes de seguir, muestro cómo quedó unida ya esta manguita. Y bien, ya mostré cómo quedó unida la manguita.
Voy a seguir tejiendo hasta llegar de nuevo a la siguiente, donde se vuelve a unir la manguita que me falta. Y bien, avanzo y regreso. Y bien, después de unir la primera manguita, avancé a tejer toda esta parte de puntos altos, que es la parte de enfrente. Llegué de nuevo a la sisa y aquí voy a unir de nuevo la manguita que me falta. Paso la cadenita y voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas. Hago una lazada y aquí mismo en este punto voy a tejer un punto alto. Tomo la sisa de este lado y voy a tejer de nuevo dos puntos altos aquí en la cadenita. Estos 2 puntos altos son los 2 que le tejí de este lado. Y bien, sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Muestro cómo quedó unida esta manguita. Y bien, voy a avanzar hasta terminar de tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa y de unir estas manguitas y aquí muestro cómo quedó. Sigo con la siguiente vuelta. Comienzo con 3 cadenitas, volteo mi tejido y sigo tejiendo de regreso punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar hasta llegar aquí a la sisa. Avancé y llegué a la sisa y aquí voy a tejer 4 puntos altos en esta cadenita. Tengo 1, 2, 3 y 4. Bien, sigo tejiendo de nuevo punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer toda esta parte de enfrente de la blusita hasta llegar de nuevo a la sisa de la manguita. Le terminé de tejer toda esta parte de enfrente, llegué a la sisa. Voy a pasar a la cadenita que está abajo de la manguita y voy a tejer 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y bien, sigo tejiendo de nuevo punto alto sobre cada punto alto hasta terminar de tejer la vuelta completa. Y bien, avanzo y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa. Muestro ahora cómo quedó. Las vueltas que siguen ya todas son repetidas. Se va a tejer punto alto sobre cada punto alto. No se teje ningún aumento, ninguna disminución.
Voy a avanzar hasta tener el largo que necesito de esta blusita y regreso para seguir con el siguiente paso. Terminé de tejer el largo completo de la blusita. Voy a contar cuántas vueltas son en total, empezando con la primera vuelta de inicio. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 vueltas. Sigo ahora con una vuelta de punto bajo. Comienzo tejiendo una cadenita, vuelto mi tejido y aquí mismo en este punto voy a tejer el primer punto bajo. Sigo tejiendo punto bajo en cada punto alto. Voy a avanzar a tejer esta vuelta de punto bajo y regreso. Estoy por terminar de tejer esta vuelta de punto bajo. Quedó lista, voy a mostrar. Después de tejer esta vuelta de punto bajo, sigo ahora con los ojales para los botones. Comienzo tejiendo una cadenita y aquí mismo en este punto se teje un punto bajo. Aquí en este punto, en medio de estos dos puntos altos, se va a tejer un abanico. Comienzo tejiendo el primer punto alto. Tengo 1, 2. Sigo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Sigo ahora con un punto alto de 2 sacadas y se teje aquí mismo donde está tejida la cadenita. 1 y 2. Vuelvo a tejer 2 puntos altos. El primero lo voy a tejer solo de 1 y 2 sacadas. Y bien, aquí voy a cerrar este punto sacando las 3 cadenitas. Sigo con el siguiente punto alto. Y listo, terminé de tejer el primer abanico. Este abanico se va a pegar en medio de estos dos puntos altos con punto bajo así. Sigo con el segundo abanico, se vuelve a tejer en medio de estos dos puntos altos. Tengo 1, 2, 3 cadenitas. Sigo con un punto alto de 2 sacadas, 1 y 2. Vuelvo a tejer en este mismo punto un punto alto de 1 y 2 sacadas. Y aquí voy a cerrar este punto sacando así las 3 cadenitas. Vuelvo a tejer un punto alto. Pego este abanico en medio de estos dos puntos con punto bajo.
Y bien, así como ya tejí estos 3 abanicos, voy a avanzar a tejer los que me faltan y regreso. Bien, que ya avancé a tejer todos estos abanicos, me falta por tejer el último. Voy a mostrar cómo quedaron. Y bien, después de tejer estos abanicos, sigo ahora con una vuelta de punto bajo. Aquí voy a tejer una cadenita y aquí mismo voy a tejer el primer punto. Paso al ojito y voy a tejer 3. 1, 2, 3. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 3. 1, 2, 3. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 3. 1, 2, 3. Siguiente ojito, 3. 1, 2, 3. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 3. 1, 2, 3. Y bien, así como ya tejí estos primeros puntos bajos de esta vuelta, voy a avanzar a tejer todo esto que me falta hasta llegar aquí, de este lado, donde se van a volver a comenzar a tejer los abanicos. Y bien, aquí estoy por terminar de tejer esta vuelta de punto bajo. Estoy tejiendo los últimos, tengo 2 y 3. Aquí voy a tejer este último punto y listo. Muestro cómo quedó esta vuelta. Y bien, sigo ahora con los abanicos que se tejen de este lado. Se van a tejer exactamente igual como estos. Solo voy a tejer el primero como muestra. Allí comienzo con una cadenita y aquí mismo se va a tejer un punto bajo. Aquí en medio de estos dos puntos se va a tejer el abanico. Comienzo tejiendo 1 y 2 puntos altos. Sigo con 1, 2, 3 cadenitas y aquí mismo se va a tejer un punto alto de 1 y 2 sacadas. En el mismo punto voy a tejer el siguiente punto alto de 1, 2 sacadas. Voy a cerrar este punto sacando las 3 cadenitas así. Se vuelve a tejer un punto alto en el mismo punto. Pego este abanico en medio de estos dos puntos altos. Se pega con punto bajo y listo. Voy a avanzar a tejer todos estos abanicos que me faltan y regreso para seguir con el siguiente paso. Terminé de tejer los abanicos. Voy a contar cuántos son. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La misma cantidad de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El siguiente paso es tejer la faldita del vestido. Voy a comenzar tejiendo una vuelta de puntos bajos.
Voy a pasar mi gancho por este último punto. Voy a jalar esta cadenita. Así. Ajusto este hilo. Aquí voy a tejer el primer punto bajo. Aquí ya tejí una cadenita y aquí mismo, tomando los dos puntos, el de abajo y el de arriba. Y bien, aquí se va a tejer el primer punto bajo. Paso al siguiente punto y se va a tejer un punto bajo. Un punto bajo. Se está tejiendo punto bajo sobre cada punto bajo. Así se va a tejer hasta terminar de tejer la vuelta completa. No se teje ningún punto de aumento, ninguna disminución. Voy a avanzar y regreso. Terminé de tejer esta vuelta de punto bajo. Voy a cerrar en este punto de inicio con punto deslizado así y listo. Aquí muestro cómo quedó esta vuelta. Sigo ahora con la siguiente vuelta. Se van a tejer abanicos y cada abanico va a estar formado por 5 puntos altos. Cada punto alto va a estar separado por una cadenita. Comienzo tejiendo 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenitas ya forman un punto alto y una cadenita para separar. Vuelvo a tejer el segundo punto alto en el mismo punto. Cadenita para separar. Siguiente punto alto. Llevo 3. Cadenita para separar. Punto alto. Son 4. Cadenita para separar. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, aquí ya quedó listo el primer abanico. Cuento 2 y en el tercer punto vuelvo a tejer lo mismo. 1, cadenita. 2, cadenita. 3, cadenita. 4, cadenita. 5. Aquí muestro ya está el segundo abanico. 1, 2 y en el tercer punto vuelvo a tejer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a contar 1, 2 y en el tercer punto vuelvo a tejer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, así como ya tejí estos primeros 4 abanicos, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado, así. Y bien, voy a contar cuántos abanicos van a tejer. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Sigo ahora con la segunda vuelta. Bien, voy a tejer punto deslizado hasta llegar aquí, a este punto alto de en medio. Llegué al punto de en medio, voy a comenzar a tejer de nuevo un abanico. Comienzo tejiendo 4 cadenitas. 3 cadenitas forman un punto alto y una cadenita es para separar el punto. Aquí mismo en este punto alto se van a tejer los 5 puntos altos. Tengo 2, una cadenita, 3, una cadenita, 4, una cadenita y 5. Muestro cómo quedó. Paso al siguiente abanico y cuento 1, 2 y en el tercer punto se vuelve a tejer un abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a mostrar. Paso al siguiente abanico, cuento 1 y 2 y en el tercer punto vuelvo a tejer el siguiente abanico. Quedó listo otro abanico más. Cuento 1, 2 y en el tercer punto vuelvo a tejer el siguiente abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Muestro cómo quedaron estos primeros abanicos. Y bien, así como ya mostré cómo se tejen estos primeros abanicos, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la segunda vuelta de abanicos. Voy a pegar o a cerrar esta vuelta en la tercera cadenita. Se cuenta 1, 2 y 3. Cierro con punto deslizado así. Muestro ahora cómo quedó la vuelta. Sigo ahora con la tercera vuelta. Voy a tejer punto deslizado hasta llegar en este punto para comenzar a tejer el primer abanico. Comienzo tejiendo 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. 3 cadenitas forman un punto alto, una cadenita para separar el punto. Vuelvo a tejer en el mismo punto el segundo punto alto. Tengo 2,
3, 4, 5. Paso al siguiente abanico, cuento 1, 2 y en el tercer punto vuelvo a tejer el siguiente abanico. Estoy tejiendo abanico sobre abanico y bien, así como ya tejí estos primeros abanicos, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la tercera vuelta de abanicos. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadenita cierro con punto deslizado y listo. Voy a mostrar cómo quedó esta vuelta. Así como ya mostré cómo se tejen estas 3 primeras vueltas de abanicos, voy a avanzar a tejer el largo deseado. No se teje ningún aumento, no se teje ninguna disminución. Se teje exactamente lo mismo, abanico sobre abanico. Y bien, cada abanico va formado por 5 puntos altos separados por una cadenita. Y bien, regreso para mostrarles cómo quedó. Estoy de regreso. Voy a tejer el último abanico de esta última vuelta de la faldita del vestidito. Voy a cerrar la vuelta con punto deslizado en esta cadenita. Voy a tejer 2 puntos deslizados más y listo. Terminé de tejer el largo completo de esta faldita del vestidito. Voy a contar cuántas vueltas son, comenzando desde la primera de inicio. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien, ustedes pueden tejer las vueltas que necesitan para su niña, ya sea que lo quieran más largo, lo quieran más corto, solo le aumentan vueltas o le disminuyen vueltas. Y bien, ahora el siguiente paso es tejer la orilla de las manguitas. Voy a mostrar en dónde se va a comenzar a tejer la orilla de esta manguita y es aquí en la parte de abajo. Comienzo con una cadenita. Voy a tomar 2 pestañitas de este punto, paso la cadenita, así, sigo con una cadenita y aquí mismo voy a tejer un punto bajo,
Sigo con 1, 2, 3 cadenitas y aquí mismo en este mismo punto voy a tejer un punto alto. Esta panelita la voy a pegar aquí en el punto que sigue. Se pega con punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenitas y aquí mismo en este mismo punto vuelvo a tejer un punto alto. Esta panelita la voy a pegar aquí en este punto. Vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Se vuelve a tejer en el mismo punto un punto alto. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. En este mismo punto vuelvo a tejer un punto alto. Cuento 1, 2 y en el tercer punto pego con punto bajo. Así como ya tejí esta primera parte de panelitas, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Y bien, aquí ya avancé a tejer la vuelta. Me faltan 3 panelitas para finalizar. Aquí estoy cerrando la vuelta con punto deslizado en esta primera panelita o en el primer punto de inicio. Terminé de tejer la orilla de esta primera manguita. Voy a mostrar cómo quedó. Son un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 panelitas. Así como ya mostré cómo tejer la orilla de panelitas en esta manguita, voy a avanzar a tejer esta que me falta y regreso para seguir con el siguiente paso. Estoy de regreso, terminé de tejer la orilla completa de panelitas de esta manguita que me faltaba. Ya tengo listas las dos. El siguiente y último paso se trata de tejer unos botoncitos que van a ir pegados aquí en cada abanico. Aquí los muestro cómo son. Aquí ya le avancé a tejer 2, 4, 6, 8 y 9, me falta uno. Lo dejé para mostrar cómo lo van a tejer. Y bien, para tejer el botoncito voy a estar utilizando el gancho 1.0. Voy a comenzar tejiendo aquí una cadenita, un nudo para asegurar el tejido,
Sigo ahora con 2 cadenas. Tengo las 2 cadenitas y en esta primera cadena de inicio se van a tejer 5 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro en esta primera cadena en este punto de inicio con punto deslizado así. Y bien, segunda y última vuelta se van a tejer 7 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro con punto deslizado. Voy a cortar este hilo. Y bien, aquí ya tengo lista una aguja y la voy a pasar aquí en todas las cadenitas de la orilla. Aquí voy a jalar este hilo así y listo. Voy a pasar la aguja por abajo hacia arriba. Le voy a pasar este hilo en esta bolita. Y bien, aquí ya pasé la bolita en este hilo. Aquí voy a volver a pasar la aguja de regreso hacia abajo. Terminé de tejer el último botoncito que me faltaba. Ya tengo los 10 completos que voy a utilizar. Voy a avanzar a coser estos botones en el vestido y regreso para mostrarles cómo quedó. Estoy de regreso, terminé de coser todos los botones al vestido. Aquí muestro cómo quedaron. Avancé a ocultar todos los hilos sobrantes. Aquí dejé uno para que tengan una idea de cómo lo pueden ocultar. Voy a utilizar una aguja
Y bien, ya quedó listo. Quedó listo este vestidito. Lo terminé de tejer completo. Espero que les guste, les sirva y les sea de utilidad. Lo voy a mostrar ampliamente para que se pueda apreciar un poco mejor. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.